Imagina un universo vacío, sin forma, sin vida, hasta que una voz resonó en la oscuridad y todo comenzó a existir. Regístrate ahora y activa la campanita para no perderte ningún detalle de este viaje épico que cambiará tu visión de la Biblia para siempre. Amados, ¿alguna vez te has preguntado cómo empezó todo? ¿Por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? ¿Por qué los seres humanos parecen vivir en constante conflicto? La respuesta está en los primeros 3 capítulos de la Biblia, una historia tan real como sorprendente. Dios, en su infinita gloria, decidió crear el universo con palabras poderosas. Sea la luz, y la oscuridad se rindió. Génesis 1:3. Sea el firmamento, y los cielos se extendieron como un velo. Génesis 1:6. Produzca la tierra vida, y los bosques, océanos y animales aparecieron en perfecta armonía, pero el pináculo fue cuando Dios formó al hombre del polvo. Génesis 2:7. Y sopló en su nariz el aliento de vida. Adán y Eva vivían en el Edén, ríos cristalinos. Génesis 2:10-14. Comunión directa con Dios. Génesis 3:8. Comida abundante, todos los árboles menos uno. Satanás, disfrazado de serpiente, engañó a Eva con 3 mentiras mortales. Génesis 3:1-5. ¿Con que Dios os ha dicho? Planteando duda. No morirás, llamando a Dios mentiroso, serán como Dios. La misma tentación que corrompió a Lucifer. Cuando Adán y Eva comieron el fruto prohibido, la inocencia murió. Sintieron vergüenza por primera vez. Génesis 3:7. La maldición vino, dolor, trabajo y muerte. Génesis 3:16-19. La separación comenzó. Expulsados del Edén. Génesis 3:23-24. Pero hay esperanza. En medio de la maldición, Dios hizo la primera promesa del Mesías. Ella, la simiente de la mujer, le herirá la cabeza. Génesis 3:15. Profetizando que Jesús derrotaría a Satanás en la cruz. ¿Sabías? Ese primer sacrificio animal para cubrir a Adán y Eva, Génesis 3:21, fue un símbolo del Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Comentario. Quiero entender más. En los próximos episodios revelaremos cómo esta historia se conecta con tu vida hoy. La humanidad, que comenzó con tantas promesas en el Edén, rápidamente degeneró en violencia y corrupción. Más de 1600 años después de la creación, la tierra estaba llena de maldad. Las Escrituras declaran que todo designio de los pensamientos del corazón del hombre era de continuo, solamente el mal. Génesis 6:5. La violencia se había convertido en la norma, y el linaje piadoso de Set se mezcló con los malvados descendientes de Caín, dando lugar a los Nefilim, gigantes que sembraron el terror por toda la tierra. En este escenario de completa depravación moral, un hombre destacó por su integridad. Noé, 10º en el linaje de Adán a través de Set. La Biblia lo describe como un hombre justo, perfecto en sus generaciones, que caminó con Dios. Génesis 6:9. Mientras toda la humanidad estaba corrompida, Noé mantuvo su fe inquebrantable. Dios le reveló a Noé su juicio inminente. El fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia. He aquí que yo los destruiré con la tierra. Génesis 6:13. Pero en su misericordia, Dios también proveyó un medio de escape, un arca que serviría como refugio durante el diluvio que vendría sobre toda la tierra. Las instrucciones para construir el arca eran precisas. Debía ser hecha de madera de gofer, probablemente ciprés, recubierta con betún, por dentro y por fuera. Sus dimensiones eran colosales, 300 codos de largo, aproximadamente 135 metros, 50 de ancho, 22 a 5 metros, y 30 de alto, 13,5 metros. El arca tendría 3 pisos, una sola ventana en la parte superior
y una puerta lateral. Durante décadas, la tradición judía menciona 120 años. Noé y su familia trabajaron en la construcción de este enorme barco, sin duda enfrentándose al ridículo de sus contemporáneos. Cuando llegó el tiempo señalado, Dios le ordenó a Noé que entrara en el arca con su familia, su esposa, sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y sus respectivas esposas. También debía tomar parejas de todos los animales terrestres y aves, 7 parejas de animales limpios y una pareja de animales inmundos, para preservarlos durante el juicio. Luego, en el año 600 de la vida de Noé, el día 17 del segundo mes, todas las fuentes del gran abismo fueron rotas y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Génesis 7:11. Las aguas subterráneas estallaron con fuerza volcánica mientras una lluvia torrencial, sin precedentes, caía sobre la tierra. Las aguas subieron hasta cubrir las montañas más altas, unos 7 metros, 15 codos. Toda criatura viviente sobre la tierra pereció. Fue el evento de extinción masiva más grande de la historia. El arca flotó sobre las aguas durante 150 días antes de que éstas comenzaran a disminuir. Noé primero envió un cuervo que voló de un lado a otro hasta que las aguas se secaron. Luego envió una paloma, la cual regresó porque no encontró dónde posarse. 7 días después, la paloma fue enviada nuevamente y regresó con una hoja de olivo en su pico. Finalmente, al tercer intento, la paloma no regresó. Después de 370 días dentro del arca, ésta se detuvo en los montes de Ararat. Cuando se fue, Noé construyó un altar y ofreció sacrificios al Señor. El aroma agradó a Dios, quien hizo un pacto con Noé y sus descendientes. Nunca más destruiría toda carne con las aguas del diluvio. Como señal de este pacto eterno, Dios colocó el arco iris en las nubes. Génesis 9:12-17. Se establecieron nuevas ordenanzas, la institución del gobierno humano con pena capital para los asesinos. Génesis 9:6. El permiso para comer carne con la prohibición de consumir sangre y la bendición para que la humanidad se multiplicara y poblara la tierra. Noé vivió 350 años después del diluvio, completando 950 años de vida. Plantó una viña y en una ocasión en que estaba ebrio, fue visto en una situación vergonzosa por su hijo Cam, quien se burló de él. Sus otros hijos, Sem y Jafet, cubrieron a su padre con respeto. Cuando Noé oyó esto, profetizó acerca de sus descendientes. Canaán, hijo de Cam, sería siervo de sus hermanos. Jafet habitaría en las tiendas de Sem, y a través del linaje de Sem vendría la bendición mesiánica. El diluvio sigue siendo uno de los acontecimientos más significativos de la historia bíblica. Nos enseña sobre la santidad de Dios, que no tolera el pecado indefinidamente, pero también sobre su gracia al proveer salvación a quienes le son fieles. El arca sirve como una poderosa tipología de Cristo. Así como en el arca había una sola puerta para la salvación, hoy en día hay un solo camino hacia la salvación: Jesucristo. Juan 14:6. La historia de Noé desafía a cada generación a vivir con rectitud en medio de una sociedad corrupta, confiando en la fidelidad de Dios a sus promesas. Después del diluvio, la humanidad volvió a multiplicarse en la tierra. Los descendientes de Noé, Sem, Cam y Jafet, poblaron varias regiones. En Ur de los Caldeos, ciudad próspera de Mesopotamia, vivía un hombre llamado Abram con su mujer Sarai y su padre Taré. Ur era un centro de culto lunar, un ambiente de idolatría y paganismo. Fue en este contexto que el Dios de la gloria se apareció a Abram con un llamado radical: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Génesis 12:1.
Este mandato vino acompañado de promesas extraordinarias que marcarían el curso de la historia redentora. Abram, a los 75 años, obedeció parcialmente. Salió de Ur con Sarai y su sobrino Lot, pero tomó consigo a Taré, su padre, y se detuvieron en Harán, donde permanecieron hasta la muerte de Taré. Solo entonces, Abram continuó su viaje a Canaán con Sarai, Lot y todas sus posesiones. Cuando llegó a la tierra prometida, Dios se le apareció nuevamente. A tu descendencia daré esta tierra. Génesis 12:7. Allí Abram construyó un altar al Señor en Siquem, marcando el comienzo de una relación especial con esa tierra. La fe de Abram fue puesta a prueba repetidamente. Una grave hambruna lo llevó a Egipto, donde, temiendo por su vida, presentó a Sarai como su hermana. El faraón tomó a Sarai para su harén, pero Dios intervino con plagas, obligando al gobernante a devolverla. De regreso en Canaán, las disputas entre Abram y los pastores de Lot llevaron a su separación. Abram, demostrando carácter, permitió que Lot escogiera primero, y Lot escogió la fértil llanura del Jordán, yéndose a vivir cerca de Sodoma. Cuando Lot fue capturado por reyes invasores, Abram dirigió un ejército improvisado de 318 hombres, entrenados en su casa, y rescató a su sobrino. En el camino de regreso se encontró con Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, quien le trajo pan y vino y lo bendijo. Abram le dio el diezmo de todo, reconociendo su autoridad espiritual. Pasaron los años y la promesa de un heredero no se cumplió. Sarai, ahora vieja y estéril, sugirió que Abram tuviera un hijo con su sierva egipcia, Agar. Así nació Ismael cuando Abram tenía 86 años. Pero este no era el hijo de la promesa. 13 años después, Dios se le apareció nuevamente a Abram, estableciendo el pacto de la circuncisión y cambiando su nombre a Abram, padre de muchas naciones, y el de Sarai a Sara, princesa. Dios prometió que Sara, a pesar de sus 90 años, daría a luz un hijo al año siguiente. La incredulidad de Abraham se expresó en risa, Génesis 17:17, pero Dios fue fiel. Según lo prometido, Sara concibió y dio a luz a Isaac, el ríe, cumpliéndose la promesa divina. A la alegría del nacimiento le siguió otra prueba dramática. Dios le ordenó a Abraham ofrecer a Isaac como sacrificio en el monte Moría. Con el corazón quebrantado, pero con una fe inquebrantable, Abraham obedeció. Pero en el momento crucial, un ángel lo detuvo, proporcionándole un carnero como sustituto. Este acontecimiento extraordinario prefiguró el sacrificio de Cristo y confirmó la fidelidad de Abraham. Ahora conozco que temes a Dios, pues no me rehusaste tu hijo, tu único. Génesis 22:12. Abraham vivió 175 años, viendo crecer a Pisep, su hijo Isaac, y casarse con Rebeca. Murió viejo y lleno de días, y fue sepultado por sus dos hijos, Isaac e Ismael, en la cueva de Macpela, que había comprado para enterrar a Sara. Su vida nos enseña lecciones poderosas sobre la fe obediente, la paciencia en las promesas de Dios y la voluntad de seguir a Dios incluso cuando el camino parece incierto. Como dice Pablo, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Romanos 4:3. Por medio de él, todas las naciones de la tierra son bendecidas en Cristo, la simiente prometida. Gálatas 3:16. Habían pasado 400 años desde Minnurusin, que José, bisnieto de Abraham, condujo a los israelitas a Egipto. Lo que comenzó como un refugio durante la hambruna se había convertido en una terrible esclavitud. Los descendientes de Jacob se multiplicaron extraordinariamente, convirtiéndose en una nación poderosa, lo que despertó el temor de los egipcios.
Un faraón cruel llegó al poder que no conocía a José, Éxodo 1:8, e impuso trabajos forzados a los hebreos, construyendo ciudades almacén como Pitón y Ramsés. Cuando la opresión no pudo contener su crecimiento, ordenó el asesinato de todos los niños hebreos recién nacidos. En este contexto de horror, nació un niño de la tribu de Leví. Su madre Jocabed lo ocultó durante 3 meses, y cuando ya no pudo hacerlo más, lo colocó en una cesta de juncos en el río Nilo. La hija del faraón encontró al bebé y lo adoptó, llamándolo Moisés, sacado del agua. Criado en la corte real, Moisés recibió la mejor educación egipcia, Hechos 7:22, pero nunca olvidó sus orígenes. A la edad de 40 años, al ver a un egipcio maltratando a un hebreo, mató al agresor y huyó a Madián, donde se convirtió en pastor y formó una familia con Séfora, hija del sacerdote Jetro. 40 años después, mientras pastoreaba su rebaño en el monte Horeb, Moisés tuvo un encuentro que le cambió la vida, una zarza ardiente que no se consumía. Desde allí le habló Dios: «Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob». Éxodo 3:6. El Señor declaró que había escuchado el clamor de su pueblo y eligió a Moisés para liberarlos. A pesar de sus objeciones, Éxodo 3:11-4:17, Moisés regresó a Egipto con su hermano Aarón como portavoz, llevando el bastón de Dios y un poderoso mensaje: «Deja ir a mi pueblo». Éxodo 5:1. El enfrentamiento con el faraón desencadenó las 10 plagas, juicios divinos contra los dioses de Egipto. Cada plaga aumentaba en intensidad, demostrando el poder soberano de Yahvé sobre las fuerzas de la naturaleza. La 10ª plaga, la muerte de los primogénitos, instauró la Pascua. Los israelitas marcaban sus puertas con sangre de cordero para que el ángel de la muerte pasara de largo sus casas. Esta ceremonia profética apuntaba a Cristo, nuestro Cordero Pascual. 1 Corintios 5:7. Finalmente, después de la muerte del primogénito, el faraón cedió. Unos 600,000 hombres hebreos salieron de Egipto llevando el botín de los egipcios. Éxodo 12:35-36. Dios los guió mediante una columna de nube durante el día y de fuego durante la noche. Cuando el faraón intentó perseguirlos, Dios abrió el Mar Rojo, permitiendo que Israel pasara sobre tierra seca mientras ahogaba al ejército egipcio que los seguía. Éxodo 14. En el desierto, Dios proveyó maná, pan del cielo y codornices. En Refidim, cuando el pueblo murmuraba por agua, Moisés golpeó la roca en Horeb y brotó agua. 1 Corintios 10:4, una imagen de Cristo. Cuando los amalecitas atacaron, Josué dirigió la batalla, mientras Moisés, con las manos en alto, aseguró la victoria. Éxodo 17. 3 meses después del Éxodo, Israel acampó al pie del monte Sinaí. Dios descendió sobre la montaña en fuego, humo y truenos, estableciendo un pacto solemne con su pueblo. Los 10 mandamientos fueron escritos por el dedo de Dios en tablas de piedra. Éxodo 20. Moisés recibió instrucciones detalladas para el tabernáculo, el santuario portátil donde Dios habitaría entre su pueblo. Se estableció el sistema de sacrificios, con sacerdotes del linaje de Aarón. A pesar de las gloriosas manifestaciones de Dios, el pueblo rápidamente cayó en la idolatría, haciendo un becerro de oro mientras Moisés estaba en el monte. Éxodo 32. La intercesión de Moisés evitó su destrucción total. Después de renovar el pacto, se construyó el tabernáculo y la gloria de Dios lo llenó. Éxodo 40, 34, 38. El Éxodo sigue siendo el acontecimiento central del Antiguo Testamento, demostrando el poder redentor de Dios y estableciendo temas teológicos fundamentales que apuntan a Cristo, el libertador supremo.
El período de los jueces llegó a su fin en medio del caos espiritual y político. El pueblo, cansado de la inestabilidad, clamaba por un rey como todas las naciones. 1 Samuel 8:5. El profeta Samuel, último juez de Israel, advirtió que un monarca traería consigo fuertes impuestos y servidumbre, pero el pueblo insistió. Dios entonces concedió su petición, aunque en esencia era un rechazo de su gobierno directo. 1 Samuel 8:7. Saúl, de la tribu de Benjamín, fue el primer rey de Israel. Alto y de apariencia imponente, 1 Samuel 9:2. Comenzó humildemente, escondiéndose entre el equipaje cuando fue elegido. 1 Samuel 10:22. Sus primeros años estuvieron marcados por victorias militares contra los amonitas, 1 Samuel 11, y los filisteos. Sin embargo, su desobediencia lo llevó a la ruina. En Gilgal, impaciente, ofreció sacrificios sin esperar a Samuel. 1 Samuel 13:8-14, violando su función sacerdotal. Luego perdonó a Agag, rey de los amalecitas, y lo mejor del botín, haciendo caso omiso de la orden divina de destrucción total. 1 Samuel 15. Samuel declaró: «La obediencia es mejor que los sacrificios. Por cuanto rechazaste la palabra del Señor, Él también te ha rechazado como rey». 1 Samuel 15:22-23. Saúl se hundió en la paranoia y la depresión. El Espíritu de Dios lo abandonó y un espíritu malo lo atormentaba. 1 Samuel 16:14. Su obsesión por matar a David consumió sus últimos años. Finalmente, después de la derrota ante los filisteos en el monte Gilboa, Saúl se suicidó. 1 Samuel 31:4. David, el pastor de Belén, fue ungido por Samuel cuando todavía era adolescente. 1 Samuel 16:13. Su valentía al enfrentarse a Goliat, 1 Samuel 17, y su habilidad como guerrero lo convirtieron en un héroe nacional. Después de años de huir de Saúl, David fue coronado rey de Judá en Hebrón, 2 Samuel 2:4, y más tarde de todo Israel, 2 Samuel 5:3. Su reinado estuvo marcado por conquistas militares. Tomó Jerusalén de los jebuseos, convirtiéndola en su capital, 2 Samuel 5:6-7, y derrotó a los filisteos, moabitas, sirios y edomitas. Él trajo el arca de la alianza a Jerusalén, 2 Samuel 6. Planeó construir un templo, pero Dios dijo que su hijo lo haría, 2 Samuel 7:12-13. Su pecado con Betsabé y el asesinato de Urías, 2 Samuel 11, tuvieron terribles consecuencias. Su hijo murió y surgieron rebeliones en su familia, incluida la de su hijo Absalón, 2 Samuel 15. A pesar de sus defectos, David fue un rey que buscó a Dios. Su legado incluye los salmos y la promesa de un reino eterno a través de su descendiente, el Mesías. 2 Samuel 7:16. Salomón, hijo de David y Betsabé, comenzó su reinado con humildad. Cuando Dios se le apareció en Gabaón y le concedió todo lo que deseaba, pidió sabiduría para gobernar. 1 Reyes 3:9. Dios no solo concedió sabiduría incomparable, sino también riquezas y honra. 1 Reyes 3:12-13. Construyó el templo de Jerusalén en 7 años, 1 Reyes 6, con materiales preciosos y detalles gloriosos. Su riqueza era tan grande que la plata llegó a ser tan común como las piedras. 1 Reyes 10:27. La reina de Sabá lo visitó y quedó asombrada. 1 Reyes 10:1-9. Escribió Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Sin embargo, amó a muchas mujeres extranjeras, 700 esposas y 300 concubinas, que volvieron su corazón hacia los ídolos. 1 Reyes 11:4. Edificó altares a Astarot, a Moloc y a Quemos. 1 Reyes 11:7-8.
Como consecuencia de ello, Dios anunció que el reino se dividiría después de su muerte. Primera Reyes 11, 11, 13. Los 120 años de Saúl, David y Salomón muestran la gloria de Israel en su apogeo, pero también los peligros del poder absoluto. El orgullo, la lujuria y la idolatría corrompieron incluso a los mejores reyes. El trono de David apuntaba a Cristo, el Rey perfecto que vendría. Después de la muerte de Salomón, el reino de Israel se dividió en dos. El reino del norte, Israel, con 10 tribus, y el reino del sur, Judá, con las tribus de Judá y Benjamín. El reino del norte, desde su primer rey Jeroboam, se sumergió en la idolatría, estableciendo cultos a los becerros de oro en Dan y Betel. Dios envió profetas como Elías y Eliseo para llamar al pueblo al arrepentimiento, pero la nación persistió en el pecado. Después de 209 años de existencia y 19 reyes malvados, el reino del norte fue destruido por los asirios en el 722 a.C. El rey Sargón II deportó a la población y trajo extranjeros para habitar la tierra, dando origen a los samaritanos. El reino del sur, aunque tuvo algunos reyes piadosos como Ezequías y Josías, también siguió el camino de la infidelidad. Dios envió profetas como Isaías, Jeremías y Miqueas para advertir a Judá, pero la nación no se arrepintió. En el año 605 a.C., Nabucodonosor, rey de Babilonia, invadió Jerusalén y tomó cautivos a jóvenes nobles, entre ellos Daniel. En el año 597 a.C., una segunda invasión tomó más prisioneros, entre ellos Ezequiel. Finalmente, en el año 586 a.C., tras un brutal asedio, Jerusalén fue destruida, el templo de Salomón fue quemado, las murallas de la ciudad fueron derribadas y la mayor parte de la población fue asesinada o exiliada. El rey Sedequías hizo ejecutar a sus hijos antes de que lo cegaran y lo hicieran cautivo. En el cautiverio babilónico, los judíos enfrentaron grandes desafíos para mantener su identidad. Daniel y sus amigos se destacaron por su fidelidad a Dios, negándose a comer alimentos inmundos y manteniendo sus prácticas de oración, aún a riesgo de morir. Ezequiel profetizó sobre el futuro de Israel y la restauración del pueblo. Jeremías había profetizado que el cautiverio duraría 70 años. Jeremías 25, 11, 12, un período que Dios utilizó para purificar a su pueblo de la idolatría. En el año 539 a.C., el imperio babilónico cayó ante los persas bajo el mando de Ciro el Grande. En el primer año de su reinado, Ciro emitió un decreto que permitía el regreso de los judíos y la reconstrucción del templo, Esdras 1:1-4. 3 grupos principales regresaron a Jerusalén. El primero bajo Zorobabel en 538 a.C., quien reconstruyó el templo. El segundo bajo Esdras en el 458 a.C., quien restauró la práctica de la ley. Y el tercero bajo Nehemías en el año 445 a.C., quien reconstruyó las murallas de la ciudad. El período postexílico estuvo marcado por reformas religiosas y sociales. Esdras leyó la ley al pueblo y dirigió un avivamiento espiritual. Nehemías 8. Nehemías enfrentó oposición mientras reconstruía los muros, pero completó la obra en 52 días. El pueblo confesó sus pecados y renovó su pacto con Dios. Nehemías 9. El segundo templo, aunque menos glorioso que el primero, Ageo 2:3, se convirtió en el centro de la vida religiosa judía. El cautiverio babilónico dejó lecciones profundas. Mostró la fidelidad de Dios en el cumplimiento de sus promesas, de juicio y restauración,
purificó a Israel de la idolatría y sentó las bases para el desarrollo del judaísmo postexílico, con su énfasis en el estudio de la Torá y la expectativa mesiánica. La experiencia moldeó profundamente la identidad nacional y religiosa del pueblo judío, creando las condiciones para el surgimiento de sinagogas y fortaleciendo la esperanza en la llegada del Mesías prometido. Después de siglos de silencio y profético desde Malaquías, Dios rompió el silencio de una manera extraordinaria. En el pequeño pueblo de Nazaret, en Galilea, el ángel Gabriel se apareció a una virgen llamada María, anunciándole que concebiría por obra del Espíritu Santo y daría a luz al Hijo de Dios. Lucas 1, 26, 35. Simultáneamente, en Jerusalén, el sacerdote Zacarías recibió la noticia del nacimiento de Juan el Bautista, quien prepararía el camino para el Mesías. Lecé 1:5, 25. El cumplimiento del tiempo había llegado. Gálatas 4:4. Cuando un decreto de César Augusto ordenó un censo, José y María viajaron a Belén, la ciudad natal de David. Allí, en la humildad de un pesebre, nació Jesucristo, el Salvador prometido. Lucas 2:1-7. Los ángeles anunciaron la buena noticia a los pastores, quienes fueron los primeros en adorar al bebé recién nacido. Lucas 2:8-20. Los reyes magos de Oriente, guiados por una estrella, trajeron regalos simbólicos: oro para el rey, incienso para el Dios y mirra para el hombre que moriría. Mateo 2:1-12. Herodes, temiendo perder su trono, ordenó la masacre de los niños de Belén, pero José, advertido en sueños, huyó con su familia a Egipto hasta la muerte del tirano. Mateo 2:13-18. Jesús creció en Nazaret, sometiéndose a sus padres y creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los hombres. Lucas 2:52. A la edad de 12 años, asombró a los doctores del templo con su inteligencia. Lucas 2:41-50. Durante 30 años vivió en la oscuridad, hasta que Juan el Bautista comenzó su ministerio en el desierto de Judea, predicando el arrepentimiento y bautizando en el Jordán. Cuando Jesús vino para ser bautizado, Juan declaró: «He aquí, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Juan 1:29. Cuando salió del agua, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma, y una voz del cielo declaró: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Mateo 3:17. Inmediatamente después de su bautismo, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, donde ayunó durante 40 días y fue tentado por Satanás. Mateo 4:1-11. Venciendo toda tentación con la palabra de Dios, comenzó su ministerio público en Galilea, proclamando: «El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio». Marcos 1:15. Él eligió a 12 discípulos para que estuvieran con él y continuaran su obra. Marcos 3:13-19. Su ministerio estuvo marcado por enseñanzas revolucionarias, como el Sermón del Monte, Mateo 5:7, y por milagros que demostraron su poder sobre la naturaleza, calmando la tormenta, las enfermedades, sanando leprosos, paralíticos y ciegos, los demonios, liberando a los oprimidos e incluso la muerte, resucitando a Lázaro. Las parábolas de Jesús revelaron verdades profundas sobre el reino de Dios. Sus enfrentamientos con los fariseos y los saduceos expusieron la hipocresía religiosa y la necesidad de un corazón transformado. Al mismo tiempo, su compasión por los marginados, publicanos de impuestos, prostitutas, samaritanos, demostró el amor inclusivo de Dios.
La transfiguración, Mateo 17, 1, 8, mostró momentáneamente su gloria divina, confirmándolo como el Hijo amado del Padre. Cuando se acercaba la Pascua judía, Jesús entró triunfante en Jerusalén montado en un burro, cumpliendo la profecía de Zacarías 9:9, Mateo 21, 1, 11. En los días siguientes purificó el templo, debatió con los líderes religiosos y predijo la destrucción de Jerusalén y su segunda venida. Mateo 24. En la última cena instituyó la nueva alianza en su sangre, simbolizada en el pan y el vino. Mateo 26, 26, 29. En Getsemaní agonizó en oración, sometiéndose a la voluntad del Padre. Mateo 26, 36, 46. Traicionado por Judas, Jesús fue arrestado y sometido a juicios ilegales ante el Sanedrín, Herodes y Pilato. A pesar de ser inocente, fue condenado a la crucifixión, cumpliéndose numerosas profecías. Isaías 53, Salmo 22. En la cruz, Él llevó el peso del pecado de la humanidad, clamando: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34, y consumado es. Juan 19:30. Su muerte estuvo acompañada de oscuridad sobre la tierra, el velo del templo rasgado de arriba a abajo y un terremoto. Mateo 27, 45, 54. Sepultado en el sepulcro de José de Arimatea, Jesús resucitó al tercer día, como había predicho. Mateo 28,1-10. Se apareció a sus discípulos durante 40 días, dándoles instrucciones finales. Hechos 1:3. Antes de ascender al cielo, ordenó: Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Y prometió enviar al Espíritu Santo. Hechos 1:8. Su vida, muerte y resurrección cumplieron todas las promesas mesiánicas, sentando las bases para la Iglesia y asegurando la redención eterna para todos los que creen. Al llegar al final de este viaje a través de las Escrituras, vemos cómo cada evento, desde la creación hasta la venida de Cristo, fue parte de un plan perfecto y eterno. La historia de la Biblia no es solo un registro del pasado, sino una revelación del amor, la justicia y la fidelidad de Dios hacia nosotros hoy. Si te impactó este mensaje, no olvides suscribirte al canal para seguir estudios más profundos como este. Cada suscripción y me gusta ayuda a llevar la palabra de Dios a más personas. Haz clic en el botón me gusta para apoyar este trabajo y marca en los comentarios: quiero más estudios bíblicos. Que el Señor continúe bendiciendo tu vida y revelando su verdad a través de las Escrituras. Nos vemos en el próximo video.